Vamos a hacer un ejercicio de inversión en el cual aparezcan todas las posibilidades que os pueden salir en un ejercicio de inversión de una figura. Para ello vamos a hacer la inversión de esta figura que tenéis en la pantalla y lo primero voy a explicaros cómo dibujarla, ¿vale? Bueno, empezamos por dibujar una circunferencia de 4 centímetros, ¿vale? Y en esa circunferencia pues trazamos dos diámetros perpendiculares, bueno, en realidad un diámetro y un radio perpendicular, y de esa circunferencia quitamos uno de los cuartos de la circunferencia. El centro de inversión está aquí arriba, aquí abajo está el punto A, y el punto A' no es el centro, sino que está 1 centímetro por encima del centro. Ahí, ¿vale? Este es el punto A', ese punto de ahí. 1 centímetro por encima del centro, ¿vale? Aquí dibujamos una semicircunferencia de radio 4, ¿vale? Una semicircunferencia de radio 4, con lo cual me quedo solamente con esa parte de ahí. Y aquí dibujamos una línea de 4 centímetros, otra línea de 4 centímetros, y una línea inclinada en diagonal que las une las dos, ¿vale? Esto mide 4 centímetros, estos son 4 centímetros, estos son 4 centímetros, esto es como un cuadrado de 4 centímetros y esta es una diagonal de ese cuadrado, ¿vale? Vamos a hacer la inversión de esta figura, que tiene por tanto un arco de circunferencia que es este, que pasa por el centro de inversión, que está ahí arriba, un arco de circunferencia que no pasa por el centro de inversión, una recta que sí pasa por el centro de inversión y dos rectas que no pasan por el centro de inversión. Ahora después veremos por qué he puesto dos rectas en lugar de una, aunque las dos no pasan por el centro de inversión, ¿vale? Bueno, en este momento, si queréis, podéis pausar un momento el vídeo, termináis de dibujar esa figura y empezamos. Venga, vamos allá. Vamos a ponerle nombre a todos los puntos para que luego nos sea más fácil ir localizándolos. Este es el punto B, este es el punto C, este es el punto D y este es el punto E, ¿vale? En este caso no nos dan la circunferencia de puntos dobles, sino que nos dan dos puntos para hallar el radio de esa circunferencia de puntos dobles. Yo creo que es bastante recomendable que la circunferencia de puntos dobles la dibujéis siempre, con lo cual es lo primero que yo voy a hacer. Para dibujar la circunferencia de puntos dobles voy a aplicar el teorema del cateto. El radio de la circunferencia de puntos dobles es la media proporcional entre esa longitud y la longitud desde O a A', que es ese segmento que os marco ahí. Para hacer la media proporcional hacemos una semicircunferencia que pase por O y por A. En este caso, fijaos que esa semicircunferencia ya la tengo hecha porque A es un punto de la circunferencia y O está en esa circunferencia, y dibujamos una perpendicular a la línea que une O con el centro de la circunferencia y con A. Dibujamos esta perpendicular por aquí, y como esos segmentos tienen el origen en común, porque es el teorema del cateto, pues la media proporcional va a ser la distancia desde O hasta ese punto de ahí, con lo cual la circunferencia de puntos dobles es esa circunferencia de ahí, ¿vale? Esta es la circunferencia de puntos dobles, la pongo por aquí. Bueno, yo os la he dibujado entera, si acaso se os saliera del espacio que tenéis, pues con que dibujéis el arco en el que coincide con la figura, pues es suficiente. Con lo cual yo sé que este va a ser un punto doble y también sé que este va a ser un punto doble, ¿vale? En este momento ya sería muy fácil para mí empezar por hacer la inversa de esta circunferencia, del arco de circunferencia que pasa por el centro de inversión. Pero para que quede más claro el ejercicio voy a empezar por hacer la inversa de el arco de circunferencia que no pasa por el centro de inversión, ¿vale?
Fijaos que en este punto, en el punto E, coinciden la inversa de el arco, como acabo de decir, que pasa por el centro de inversión, y es el punto de unión con un arco que no pasa, en este caso una semicircunferencia, que no pasa por el centro de inversión. Bueno, yo creo que para todos debería ser sencillo saber que la inversa de la circunferencia que pasa por A, por O y por E, la que pasa por el centro de inversión, es esta recta de aquí. La inversa de una circunferencia que pasa por el centro de inversión es una recta que no pasa por el centro de inversión. Como en esa circunferencia yo tengo puntos dobles, pues es bastante sencillo para mí dibujarla. La dibujo así, esa recta la dibujo así, como perpendicular a la línea que une el centro con el centro de la circunferencia, y luego después paso a, ya haré después la inversa de ese arco de circunferencia. Voy a hacer primero el del arco que empieza en D y termina en E. ¿Para qué he hecho la inversa de esa circunferencia anterior, la que pasa por A, O y E? Pues para hallar E'. La forma más fácil de hallar E' es uniendo con el centro de inversión. Como E, además de ser un punto de este arco que aquí veis parcialmente a la derecha, también es un punto del arco que pasa por el centro de inversión, bueno, pues entonces yo tengo que saber que el inverso de E es este punto de aquí. Ese punto de ahí es E'. Con lo cual yo ya sé un punto por el que va a pasar la figura que estoy buscando. Va a pasar por ese punto de ahí. Y vamos a continuación a hallar la inversa de esta circunferencia. Yo os voy a dibujar en la pantalla la circunferencia completa, por si así es más fácil. Vosotros, si queréis, no tenéis por qué hacerla. Fijaos que esta circunferencia no llega por muy poquito a tener puntos dobles, ¿vale? Se queda muy cerca de la circunferencia de puntos dobles, pero no llega a tener puntos dobles. Entonces, ¿dónde está el centro de la circunferencia inversa de esta que pasa por D y por E? El punto inverso de esa circunferencia, el centro de la inversa de esa circunferencia tiene que estar en la línea que une el centro, que en este caso coincide con el punto C, la línea que une el centro con el centro de inversión, ¿vale? Yo sé que este es el inverso de E, este es el radio que pasa por E, y como la relación entre una circunferencia y su inversa es una relación de homotecia, están en relación de homotecia, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer es alargar esta línea hasta que corte con otro punto de la circunferencia, y el radio homotético del que pasa por E' es este radio de aquí. En este caso veis que me sale un radio horizontal, con lo cual si yo hago una paralela a este radio por el punto E' hasta que corte a la recta que une el centro con el centro de inversión, a esta recta de aquí, pues sé que el centro de mi circunferencia va a ser este de aquí. Y esa circunferencia tiene que pasar por el punto E', y entonces la inversa de esta circunferencia va a ser esta. Si os fijáis aquí, todo nos tiene que concordar, o sea, todo tiene que tener su lógica. Ejemplo, el inverso del punto E, que es el más alejado, el más cercano al centro de inversión de los dos puntos donde esta recta corta la circunferencia, el inverso del punto E es E'. El inverso de este punto de aquí, que no tiene nombre, no se lo voy a poner para no liarlo más, es ese punto de ahí arriba, ¿vale? Fijaos que ahora cuando yo he trazado esta circunferencia completa, veo que esta circunferencia también pasa por el punto A. ¿Cuál es el inverso del punto A? El punto A'. ¿Lo veis? Todo concuerda, ¿vale? Entonces, ahora de esta circunferencia, que yo no la necesito entera, me voy a quedar solo con el trozo que es la inversa de este arco de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a hallar el inverso de D. Como ya sé que esta circunferencia es la inversa de esta, veis que por poco no tocan a la circunferencia de puntos dobles, como hemos dicho antes. Decía, como la inversa de esta circunferencia es esta, bueno, pues el inverso del punto D lo tengo que buscar en esa circunferencia. Y entonces el inverso del punto D tiene que ser o este de aquí. ¿Cuál de los dos es? Pues el punto más alejado de su inverso es el punto más cercano. Este punto es el inverso de este de aquí.
el inverso del punto D es el de arriba. Esto ya lo hemos hecho en clase, lo hemos explicado detenidamente. De todas formas, si alguno tiene dudas, me las puede preguntar y lo volvemos a ver, ¿vale? Entre dos circunferencias, una inversa de otra, y por lo tanto que ninguna de las dos pasa por el centro de inversión, hay una relación de homotecia, pero los puntos homotéticos no son los puntos inversos. Hay dos parejas de puntos homotéticos y dos parejas de puntos inversos. Lo que pasa es que para dibujar esta circunferencia inversa es muy fácil hacerlo utilizando los radios homotéticos, ¿vale? Bueno, ¿qué parte del arco me tengo que quedar? ¿La que va desde D' a E' por aquí, por la parte más corta, o la que va desde D' a E' por aquí, por la parte más alejada? Fijaos, simplemente pensándolo, esta parte del arco, que es la que más cerca de la circunferencia de puntos dobles está, su inversa tiene que ser también la parte que está más cerca de la circunferencia de puntos dobles, con lo cual en este caso me tendré que quedar con la parte que está más alejada de la circunferencia de puntos dobles, con lo cual la inversa del arco ED es este arco de aquí de E'. Ese arco de ahí. ¿Vale? Quito las circunferencias completas y continuamos con el resto del ejercicio. ¿Vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por hacer una parte fácil del ejercicio, o yo creo que debería ser fácil, que es la inversa del arco AOE. Si un arco pasa por el centro de inversión, su inversa es una recta, que ya hemos determinado antes, que pasa por el centro de inversión también. ¿Vale? El inverso del centro de inversión siempre es un punto del infinito, con lo cual la parte de la recta que yo tengo que coger en este caso sería la que va desde el punto A', que es donde empieza este arco, hasta el infinito por la derecha, y desde el punto E', que es donde termina este arco, también hacia la derecha. Esta es la inversa de ese arco. En realidad la inversa de este arco son dos rectas, porque uno de los puntos de este arco está en el infinito, y eso significa que esta recta empieza y termina en el infinito, por así decirlo, con lo cual la vemos que se extiende infinitamente hacia un lado y se extiende infinitamente hacia el otro lado. ¿Vale? Vamos a hacer la inversa del segmento AB. El segmento AB, el inverso de A ya lo tenemos desde el principio, es un dato del ejercicio. Es A', pues vamos a hacer el inverso del punto B para tener ese punto B', ¿vale? Para hacer el inverso del punto B, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del cateto. Es decir, yo voy a hacer una línea que empiece en O y termine en B, dibujamos una semicircunferencia que empiece y termine en esos puntos, y la media proporcional entre la distancia de O a B y la distancia que estoy buscando la tengo aquí, la tengo en la circunferencia de puntos dobles, como siempre, ahí, y por lo tanto el punto inverso de B lo tengo sobre esta perpendicular que ahora os estoy trazando, y este de aquí va a ser el punto B'. Con lo cual, el inverso de este segmento va a ser un segmento como este, que une A' y B'. Es el segmento de ahí. Fijaos que, como os he dicho antes, todo tiene que concordar, porque como A y B son dos puntos que están fuera de la circunferencia de puntos dobles, pues sus inversos tienen que estar dentro de la circunferencia de puntos dobles. ¿Qué punto está más cerca del centro de inversión? A. Pues A' tiene que estar más alejado. ¿Qué punto está más alejado del centro de inversión? B. Pues B' tiene que estar más cercano. ¿Vale? Hacemos el resto de la figura. Por ejemplo, vamos a hacer la inversa del el segmento CB, ¿vale? La inversa de ese segmento es, como ese segmento es parte de una recta que no pasa por el centro de inversión, la inversa de ese segmento es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión.
Voy a quitar estas líneas para que os sea más fácil ahora seguir lo que vamos a hacer, ¿vale? Quitamos todas estas líneas que hemos ido utilizando antes y así será más fácil para vosotros ver que para hacer la inversa del segmento BC, lo primero que tengo que hacer es unir el punto O en perpendicular con la prolongación del segmento BC. El centro de la circunferencia tiene que estar en este punto de aquí, y yo sé algún punto de esa circunferencia, en este caso ya sé el punto B, con lo cual yo sé que esa circunferencia tiene que pasar por O, porque es la inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión, con lo cual la circunferencia tiene que pasar por el centro de inversión, y además sé que tiene que pasar por B', porque el inverso de B ya lo he hecho en el paso anterior. Bueno, pues hacemos la mediatriz entre estos dos puntos, 1B' con el centro de inversión. A ver. Unimos el centro de inversión con B', hago esa mediatriz, estoy haciendo una circunferencia que pase por estos dos puntos, bueno, pues su centro tiene que estar en la mediatriz, que es esa de ahí, con lo cual yo ya puedo trazar esa circunferencia. Esa circunferencia, este es su centro, el centro tiene que estar en la perpendicular que hemos hecho antes a este segmento y pasa por el centro de inversión y por B'. Bueno, pues esa es la inversa. ¿Cómo determino qué puntos de esa circunferencia tengo que coger? Pues uniendo puntos. El punto B' ya lo tengo. Para hacer la inversa del punto C, voy a marcaros aquí que esto lo hemos hecho como perpendicular para que no se os olvide. Así. Decía, para hacer el inverso del punto C, pues simplemente unimos con el centro de inversión y en esta circunferencia busco el inverso del punto C. El inverso del punto C es este punto de aquí. Ese es C'. Y por lo tanto, el trozo de arco que tengo que coger es el que va desde B' hasta C'. Ese trozo de arco de ahí. ¿Vale? Y por último, me queda por hacer el inverso del segmento CD. Para hacer el inverso de este segmento CD, en este caso os podéis dar cuenta que si yo prolongo el segmento DC, fijaos que este segmento en su prolongación sí que corta la circunferencia de puntos dobles, con lo cual hacer la inversa de este segmento es más fácil todavía. Mirad, para hacer la inversa de este segmento yo me trazo de nuevo la perpendicular, el centro de la circunferencia inversa de ese segmento tiene que estar en la perpendicular que une el centro de inversión con la recta, y en este caso, como tengo puntos dobles, pues yo simplemente uno el centro de inversión con uno de los puntos dobles, hago esta mediatriz y ese es el centro de la circunferencia inversa de esa línea de ahí. La circunferencia inversa, por lo tanto, es esta, ¿vale? Y vemos que esa circunferencia efectivamente pasa por los puntos C y D. Esa circunferencia pasa por los puntos C y D. Con lo cual, en este caso, me hubiera dado lo mismo. Coger el punto doble o coger el punto D' o C' y hacer la mediatriz con el centro. De cualquiera de esas formas, el arco que os va a salir es el mismo, ¿vale? En este caso, ese arco, el inverso del segmento CD anterior, es ese trozo de ahí. Y con esto tendríamos ya completa la inversa de esa figura del principio. Pues la marco en rojo y esa sería la inversa de esa figura. ¿Vale? Bueno, espero que hayáis sabido hacerla por vuestra cuenta, y si tenéis alguna duda o alguna cosa no ha quedado suficientemente clara o a lo mejor he ido rápido en alguna ocasión, pues me lo preguntáis.